Esto es Aprendamos Juntos y hoy vamos a hablar sobre Jean Piaget. Nos metemos de lleno en el pensamiento de Jean Piaget, una figura, bueno, absolutamente central para entender cómo se desarrolla la inteligencia, sobre todo en los chicos, ¿no? Él empezó como biólogo, pero terminó revolucionando la psicología del desarrollo. Y para este análisis tenemos material muy bueno. Una entrevista con Piaget mismo, ya grande, cerca del final de su vida, un texto académico que explica bien sus conceptos y también un video donde él mismo cuenta algunas de sus ideas. ¿Qué buscamos hoy? Bueno, queremos desarmar un poco las ideas centrales de Piaget sobre cómo armamos el conocimiento, ver por qué le daba tanta importancia a la acción, a la invención, y también su mirada a veces un poco chocante sobre la escuela. Vamos a ver qué hay detrás de todo esto. Para arrancar, veamos un poco quién era este hombre, ¿no? Más allá de la teoría. La entrevista de 1978 nos da una imagen muy particular. Piaget con casi 82 años, en su casa en Pinchat, cerca de Ginebra, y lo describen en un lugar bastante caótico, digamos. Una casa destartalada, un despacho lleno de libros, papeles por todos lados, un total desorden, dice el entrevistador. Sí, lo pinta muy vívido. Totalmente. Y él con varios suéteres puestos, pantalones de pana remendados, pelo largo, blanco, un look súper informal que él llamaba su bata de jardín. Y no quería saber nada con que le sacaran fotos así. Es una imagen que lo baja a tierra, ¿no? Lo humaniza mucho. Y pensar que al mismo tiempo era una eminencia, director de la Oficina Internacional de la Educación. Tremendo contraste. Quizás ese desorden que mencionás, eso que él decía de tener una parte de desorden en el desorden y otra de orden dentro del desorden, quizás no era solo desorden. Ajá. Quizás reflejaba su forma de pensar, ¿viste? Más enfocada en el proceso, en la exploración constante, que en la estructura rígida o la apariencia. Es increíble que después de jubilarse siguiera investigando, juntándose con colaboradores todas las semanas. La curiosidad no se jubila, parece. Que se pensaba en su época, ¿no? Exacto. Porque él no estaba de acuerdo ni con los empiristas que decían que el conocimiento es como una foto de la realidad que absorbemos. Una copia pasiva. Eso. Ni tampoco con los innatas, que creían que ya nacemos con las ideas puestos, digamos. Claro, ni una cosa ni la otra. La propuesta de Piaget es distinta. Él dice, el conocimiento se construye. No es que lo recibes de afuera, ni que ya está adentro esperando. Lo elabora uno mismo. ¿Y cómo? A través de la interacción con el mundo. Es un ida y vuelta constante. Y no es algo quieto, que tenés y listo. Es un proceso, siempre está cambiando, siempre en devenir, como dice uno de los textos. Vas pasando de saber menos a saber más, a entender mejor. Y la clave de todo en Piaget es la acción. El conocimiento viene de hacer cosas con los objetos. No alcanza con mirarlos. Tenés que manipularlos, transformarlos, para poder entender cómo son, cómo funcionan. Él mismo lo explica muy bien en ese video que tenemos, con el ejemplo de los dibujos de los chicos. Ah, sí, es muy bueno ese ejemplo. Dice que un nene chiquito no dibuja lo que ve tal cual, como si fuera una máquina de fotos. Dibuja la idea que él se armó de eso, su concepto. Pone el ejemplo de pedirle que copie un rombo, un losangue. Y muchas veces, ¿qué hace el chico? Dibuja un cuadrado y después le agrega como unas puntas. Claro. Porque, para él, su idea de rombo es un cuadrado con puntas. ¿Es su construcción? Ese ejemplo es perfecto, porque muestra justo eso, la importancia de la acción y de la interpretación del que aprende. No somos esponjas que absorben información. Somos como arquitectos que construyen significado a partir de lo que hacemos. Y eso lo diferenció mucho de otras teorías, como el conductismo, que ponía todo el peso en el estímulo, o las que se fijaban solo en la maduración biológica. Piaget pone el foco ahí, en el medio, en esa relación activa. Bueno, si el corazón es esa construcción activa, ¿cómo pasa? ¿Cuáles son los mecanismos que lo mueven? Y acá entran dos palabras clave de Piaget: asimilación y acomodación. Exacto. Son como las dos caras de una misma moneda, digamos, de la adaptación. La asimilación es cuando agarramos información nueva o un objeto nuevo y tratamos de entenderlo o manejarlo con las herramientas que ya tenemos, con nuestros esquemas mentales, como los llamaba Piaget. A ver, ¿un ejemplo? Ponele, un bebé que aprendió a agarrar su sonajero.
Ese es su esquema de agarrar. Cuando le das un cubo, intenta agarrarlo de la misma manera. Eso es asimilar el cubo a su esquema de agarrar. Entiendo. Pero, ¿qué pasa si el cubo es muy grande o tiene otra forma y no lo puede agarrar igual? Ahí no le alcanza con asimilar. Ahí necesita la acomodación. Ah, claro. La acomodación es modificar esos esquemas que tenías, cambiar tu forma de agarrar para poder con ese objeto nuevo que te desafía. El bebé tiene que ajustar la mano, quizá usar las dos. Es ajustar tus ideas, tus estructuras internas a cómo es la realidad. O sea, asimilación es meter lo nuevo en lo viejo, y acomodación es cambiar lo viejo para que entre lo nuevo. Algo así, sí. Van siempre juntas, interactuando. Y que las regula. Mencionaste un tercer concepto. La equilibración. Este es fundamental. Para Piaget, el desarrollo no es sumar conocimiento nomás. Es una búsqueda constante de equilibrio. Cuando algo no te cierra, cuando tenés una idea y la realidad te la contradice, o no podés resolver un problema con lo que sabes, entras en desequilibrio. Un conflicto cognitivo, digamos. Exacto. Y ese desequilibrio, que puede ser incómodo, es lo que te empuja a aprender. Es el motor. Te obliga a buscar una solución nueva. Claro, te obliga a modificar tus esquemas. Eso es acomodación. Para poder entender esa información nueva, eso es asimilación y llegar a un nuevo equilibrio. Pero ojo, y esto es importante, no volvés al equilibrio de antes. Ah, no. No, alcanzas un equilibrio mejor, más potente, que te permita entender más cosas. Piaget lo llamaba reequilibración maximizadora. Es un progreso. El equilibrio no es estar quieto, es una tendencia dinámica, siempre buscando una mejor adaptación. Hablemos un poco más de esas herramientas mentales, los esquemas y las estructuras. ¿Qué son los esquemas exactamente? Son como patrones de acción, acciones que se pueden repetir y aplicar a distintas cosas. Al principio son acciones físicas, chupar, mirar, agarrar, empujar. Lo básico del bebé. Claro, pero después se vuelven mentales también. Clasificar cosas, ordenarlas por tamaño, por ejemplo. Y no están sueltos, se organizan en sistemas más grandes que son las estructuras. ¿Y las estructuras qué serían? Son como los sistemas operativos de la mente en cada etapa. Organizan los esquemas, tienen sus propias reglas de funcionamiento. Piaget habla de 3 grandes tipos de estructuras que se van construyendo una después de la otra. A ver. Primero, la inteligencia práctica, la sensomotora, basada en coordinar lo que percibís con lo que haces, típica de los primeros 2 años. Después viene la lógica concreta. Ya podés pensar sobre las cosas, clasificarlas, seriarlas, entender que la cantidad de agua no cambia si la pasas a un vaso más fino, pero siempre con cosas concretas, que puedes ver o tocar. Entre los 7 y 11 años, más o menos. Más o menos, sí. Y finalmente, la lógica formal, que ya te permite razonar sobre ideas abstractas, sobre hipótesis, sobre lo posible, no solo lo real. Eso ya en la adolescencia. Y lo importante es que estas estructuras no vienen de fábrica, ¿no? No nacemos con ellas. Para nada. Ese es el punto central de la génesis de las estructuras. Se construyen paso a paso en esa interacción con el mundo, con ese motor de la equilibración que decíamos. Cada estructura te sirve hasta cierto punto, pero después se queda corta para problemas más difíciles. Y ese desequilibrio te empuja a construir la siguiente. Exacto. Y lo fascinante acá es cómo se integran. La estructura nueva no borra la anterior, la incluye, la transforma, la lleva a un nivel superior. Las acciones del bebé se convierten en pensamientos concretos, y esos pensamientos concretos se vuelven la base del razonamiento abstracto. Es como una escalera de caracol, siempre subiendo sobre lo anterior. Y eso da lugar a los famosos estadios de Piaget. Sensomotor, preoperacional, operaciones concretas, operaciones formales. En la entrevista, él confirma algo interesante sobre esto. ¿Qué cosa? Que, aunque las edades en que los chicos llegan a cada estadio pueden variar un poco según la cultura, él menciona estudios en Irán, África, Hong Kong, con chicos indígenas. Lo que sí parece universal es el orden. Nadie se salta un estadio. Claro, el orden de sucesión es constante. Y es clave entender que no es solo cuestión de cumplir años. No es que madurás y ¡pum!, pasas estadio. Depende de esa construcción activa, de la experiencia, de los desequilibrios.
El ejemplo de la cuerda en el video lo muestra bien. Sí, el de la conservación de la longitud. Un chico entiende que si tiras de un lado, se alarga y el otro se acorta. Pero la idea de que la cuerda entera sigue midiendo lo mismo, Eso le cuesta más. le cuesta hasta los 7 u 8 años, hasta las operaciones concretas. Te muestra que hasta lo más básico, como entender que la longitud no cambia, se tiene que construir. No es obvio, no se ve a simple vista. Y ahora llegamos a un punto interesante, casi una paradoja. Piaget y la educación. Sus ideas tuvieron un impacto enorme, pero enorme en cómo se enseña en las escuelas. Gigantesco, sí. Pero él siempre decía, yo no soy educador, no soy pedagogo. Y hasta tiró esa frase famosa y fuerte. Todo lo que se le enseña a un niño, se le impide inventarlo. Es una frase potente, sí. Hay que entenderla en su contexto. Piaget se veía a sí mismo como un científico que descubría cómo funciona la mente infantil, cómo se construye el conocimiento. Él decía, yo doy los hechos, las teorías. Y que los pedagogos vean qué hacer con eso. Claro, su foco estaba puesto en la capacidad de crear, de inventar del niño. Él creía que el verdadero aprendizaje, el que te queda, no viene de que te cuenten las cosas, sino de que las descubras vos mismo, de que las construyas a través de tu propia acción, tu propia experimentación. Por eso criticaba la enseñanza tradicional, ¿no? Decía algo como que el que experimenta es el profesor, mientras los alumnos miran. Tal cual. Él defendía la escuela activa, un lugar donde el chico pudiera meter mano, probar, equivocarse, buscar soluciones. Creía que esa era la forma de construir una inteligencia de verdad, autónoma. Y eso explica también por qué no le gustaban los tests de inteligencia. Exacto. Le parecían muy lamentables, dice en la entrevista, porque solo te dicen si la respuesta es correcta o incorrecta según un patrón, pero no te dicen nada del proceso mental del chico. No ves cómo pensó para llegar ahí. Nada, ni cómo está construyendo su conocimiento, ni qué potencial tiene. Su método, el de la entrevista clínica, de charlar con el chico, ver cómo resuelve, por qué dice lo que dice, era más lento, sí, pero te daba muchísima más información sobre cómo piensa realmente. Y esto nos deja pensando, ¿no? ¿Cuánto miramos hoy el proceso y cuánto solo el resultado final en la evaluación? Es una pregunta clave, totalmente vigente. La influencia de Piaget fue más allá de la psicología y la educación, ¿eh? Él mismo cuenta en la entrevista que sus ideas sirvieron para pensar la enseñanza de las matemáticas, para fomentar el espíritu científico. Sí. Y hasta menciona, sorprendido, un libro que usó sus estadios para analizar la historia del arte. El progreso en el arte se llamaba. Como si las formas de representar el mundo en el arte siguieran una evolución parecida a la del pensamiento infantil. Qué curioso eso. Y también es interesante la conexión que él mismo hace con Freud. ¿Con Freud? ¿En qué sentido? En la importancia del inconsciente. Así como Freud habló de un inconsciente afectivo, Piaget pensaba que había un inconsciente cognoscitivo. ¿Cómo sería eso? Que muchas de nuestras primeras acciones, las que son la base del conocimiento, como los esquemas sensomotores, no son conscientes al principio. Darse cuenta de cómo pensamos, de nuestros propios razonamientos, es algo que viene después. Es un logro cognitivo. Entiendo. Y cuenta algo personal muy llamativo. Dice que hizo psicoanálisis de joven y le sorprendía cómo le venían recuerdos de la infancia, como imágenes muy claras. Y eso que él se consideraba una persona nada visual en su pensamiento adulto. Una ventanita a lo complejo que somos. Entonces, resumiendo un poco todo esto que charlamos sobre Piaget, ¿con qué nos quedamos? La idea fuerte es que el conocimiento se construye, no se copia ni viene dado. Lo hacemos nosotros, activamente, interactuando con el mundo. Ajá, la construcción activa. Y que para eso son claves la acción, la experimentación, la invención. El chico tiene que hacer, probar, descubrir. Fundamental eso. Y vimos que el desarrollo es un proceso de buscar equilibrio, de superar desafíos construyendo estructuras mentales cada vez más potentes. Entender a Piaget, la verdad, nos da herramientas muy importantes para pensar cómo aprendemos. Sí, totalmente. Y quizás para cerrar podríamos dejar picando una pregunta, ¿no? Pensando en esa insistencia de Piaget en la invención, en que enseñar a veces es impedir descubrir. A ver, Bueno, si tomamos en serio esa idea,
¿Cómo podemos hacer en la escuela, en casa o incluso nosotros mismos cuando queremos aprender algo para fomentar más esa creatividad, esa exploración real? ¿Cómo crear espacios donde se valore más el proceso de construir conocimiento propio en vez de solo recibir información que quizás sin querer nos esté quitando la chance de inventar? Una buena pregunta para seguir pensando. Hasta la próxima.